Bueno, hermanos, habíamos la semana pasada hablado acerca de 1 Tesalonicenses del verso 1 al 8 y dentro de esto, a manera de resumen, lo que Pablo estaba haciendo, ya no estaba enfocado como en el capítulo anterior a ese gozo que sentía por los hermanos tesalonicenses, sino que acá ya es una exhortación, un llamado a vivir en pureza, a apartarse de toda contaminación y llamaba a los matrimonios a que vivan en santidad. No solamente pues se refiere a los matrimonios, sino también a los solteros, ¿verdad? Ahora, en esta segunda porción, está hablando también de ese mismo tema principal de este capítulo, que es la santificación. Y esa santificación ahora, ¿cómo se puede demostrar? A través del amor fraternal. Dice el verso 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahora, ¿qué es lo que aquí Pablo está diciendo? Pablo empieza esta porción de enseñanza con una breve alabanza y termina esta porción en el verso 12 con una advertencia. Entonces, aquí en el verso 9, él habla de ese amor fraternal. Ahora, ese amor fraternal, nosotros lo conocemos en nuestras vidas cotidianas, ¿verdad? Cuando antes de ser cristianos, nosotros hablamos de un amor fraternal que viene a ser esa relación entre hermanos. Es más, la gramática griega refiere que el amor fraternal es conocido como Filadelfia. ¿Recuerdan la iglesia de Filadelfia? Ahora, sin embargo, en el Nuevo Testamento, este término viene a estar enfocado en el amor entre hermanos nacidos mediante la obra redentora de Cristo. Y esto es muy importante. Por esa razón es que Pablo toma este tiempo y dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Ahora, ¿por qué es que él dice no tiene necesidad de que os escriba? ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que dice acá es porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Ahora, ¿cómo es que nosotros hemos aprendido de Dios? Pues algo que nosotros debemos tomar en cuenta es que ¿quién es el que nos convenció de pecado? El Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y quién es el que llega a morar en nuestras vidas? Es el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros, pues Él es nuestro guía, nuestro maestro, ¿verdad? Nuestro ayo. Es por esa razón que nosotros debemos tener en cuenta de que lo primordial es tener la presencia, es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a amar, nos va a enseñar a amar, no el tipo de amor que el mundo conoce, porque ustedes saben que el amor que el mundo conoce es un amor condicional, un amor en el que está condicionado por lo que tú hagas para mí o yo haga para ti. Si yo hago algo bueno para ti, entonces tú vas a decir que yo te amo. Pero si yo hago algo indebido, incorrecto, entonces tú dices, tú no me amas. Algo muy diferente que Dios quiere que desarrollemos es ese amor ágape que Dios tiene. ¿Y cuál es ese amor ágape? Ese amor que no está condicionado por lo que tú y yo hagamos. ¿Y cómo lo demostramos? Pues en nuestras propias vidas.
cuando tú y yo fallamos a Dios, el Señor, Él ya nos ha amado. El Señor dice que nosotros no lo elegimos, sino que Él nos eligió a nosotros. Y es más, Él dice, ustedes no me amaron, yo los amé primero. Razón por la cual nos hace ver Dios que Él es el quien toma el primer paso siempre, el de disponer en su corazón a amarnos, es decir, brindar todo su amor, no porque nosotros hayamos hecho algo para Él, porque recuerdan bíblicamente, no hay ninguno que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3:10. Entonces, si ningún ser humano hace algo para Dios o busca a Dios, entonces esto nos hace ver que el Señor es el que derrama su amor en nuestros corazones. Y es lo que dice la palabra de Dios, que el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones. Razón por la cual, si Él es amor, como dice su palabra en 1 Juan, que Dios es amor, entonces si Dios es amor, pues Él lo que ha infundido en nosotros es el amor. Entonces, una característica que el creyente tiene es que el creyente ama. Y si no, el Señor va a ayudarle a desarrollar ese amor. Durante todo el caminar de nuestras vidas en esta tierra, desde nuestro nuevo nacimiento espiritual, el Señor lo que Él quiere es desarrollar ese amor que el Señor Jesús ya nos ha dado. De la misma manera que el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Dios ya nos dio ese fruto del Espíritu al nacer nuevamente, al ser regenerados por Dios. Pero en el caminar en nuestras vidas, el Señor va a permitir situaciones para que nosotros pongamos en práctica el fruto del Espíritu Santo. De la misma manera, el amor que Dios ya derramó en nuestros corazones tiene que desarrollarse. ¿Y cómo se va a desarrollar? Ante las situaciones difíciles, ante posibles conflictos que tal vez podamos tener. Ahora, aquí lo que vemos es que ese amor que Pablo está diciendo era algo que ellos ya conocían, algo que el Señor ya les había dado. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tomar en cuenta? Que al Dios darnos su Espíritu Santo, ya nos ha capacitado a todos para amar, ¿verdad? Razón por la cual podemos tomar en cuenta lo que dice 1 Juan capítulo 2, verso 27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirá, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. ¿Ve? La clave es que Dios, al ungirnos con el Espíritu Santo, ya no tenemos esa necesidad de que nadie nos enseñe. ¿En qué sentido? Porque ya Dios mismo es el que nos enseña al estar morando en nuestras vidas. Pero que dice al final, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Es necesario que para que nosotros desarrollemos ese amor fraternal, podamos permanecer en Él. Si no, no se va a desarrollar. Ahora, ¿qué dice en el verso 10 acá? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ahora, el amor de los tesalonicenses, en realidad aquí Pablo está siendo muy cuidadoso en sus palabras. Recuerdan cómo él se dirigía a los tesalonicenses. Él dice
en el verso 7 del capítulo 1, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Es decir, que Pablo tenía una manera muy tierna de hablar. Es uno de los pocos hijos de Dios que ha sido excelente su trato y la manera como se dirigía a sus discípulos. Razón por la cual él habla de esta manera. Pero rogamos, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, que el amor de ellos en realidad ya se extendía no solo en la iglesia local de Tesalónica, sino también más allá, en toda Macedonia. Recuerdan, Macedonia es un lugar bastante grande, y dentro de ellos estaba también Filipos. Entonces, estos cristianos no solo estaban demostrando el amor dentro de su iglesia, sino más allá de los límites físicos. Y probablemente ellos, ¿cómo demostraban el amor? Dando hospitalidad y ayuda material a otros. Ahora, esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el amor no se demuestra solo con nuestras palabras, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de eso? Es fácil decir a nuestras esposas o las esposas a los esposos, te amo, pero ¿cómo se demuestra el amor? Con nuestros hechos, con nuestras acciones, ¿verdad? De la misma manera que Dios. Una cosa es que el Señor tal vez hubiese dicho, yo los amo con amor eterno. Sin embargo, si Él no hubiese ido a la cruz, entonces, ¿de qué amor hubiésemos hablado? Ahora, Él no tendría por qué hacerlo, porque nosotros merecíamos el castigo eterno, pero Él quiso amarnos a pesar de nuestra inmundicia, a pesar de la condición tan pecaminosa de nuestro corazón. Entonces eso lo exalta a Él con mucha mayor razón, porque Él se entregó, Él demostró su amor a través del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesús, quien es santo, quien nunca pecó. Entonces, de la misma manera, aquí la iglesia de Tesalónica era alabada por Pablo. ¿Por qué razón? Porque él reconocía que ellos estaban practicando el amor de Dios, el amarse unos a otros, más allá de los límites de su iglesia local, sino con otras iglesias. ¿Y cómo? Dando hospitalidad, siendo hospitalarios. Y esto nos debe llevar también a preguntarnos a nosotros, ¿no? Como cristianos, nosotros somos hospitalarios, somos hospedadores, estamos dispuestos a hospedar a alguien que lo necesita, a un amigo. Ahora, está hablando entre esa relación fraterna entre hermanos en Cristo. Eso no está, sin embargo, invalidando que nosotros seamos hospedadores también de personas que tal vez no conozcamos, pero con mucha prudencia, ¿verdad? Como dice el Señor, ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Ahora, ¿qué más? La iglesia de Tesalónica demostraba el amor de Dios, no solo con dar hospitalidad, sino ayuda material a otros. ¿Cómo? No está diciendo dándoles dinero, quizás con alguna ofrenda o con alimentos, qué sé yo, a los hermanos que estaban necesitando, ¿verdad? De esa ayuda. Ahora, ¿cómo es que nosotros en la actualidad podemos ayudar a otros? Esto es una de las maneras, ¿verdad? Siendo hospitalarios, ayudando a nuestros hermanos cuando alguien lo necesita. Si hay alguien que necesita una ayuda, tal vez brindándoles
un trabajo, y es algo muy diferente y distinto a alguien enseñarle, por ejemplo, a pescar. Es decir, si tú le das un trabajo porque sabes que él quiere hacerlo y ahorita necesita de esa ayuda, pues de esa manera tú estás demostrando ese amor fraternal entre hermanos. Ahora, son cosas muy distintas. Ayudar de esta manera, ayudando a darle valor a ese hermano por lo que él sabe, por lo que él conoce. Y otra cosa es simplemente darle sin que esa persona se pueda esforzar. Ahora, esto dice aquí también, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Eso qué nos da a entender? Que esta advertencia nos hace ver que no habían alcanzado el tope máximo. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar allá en los cielos para poder decir que ya hemos alcanzado ese máximo récord de amar, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está usando el pero como ese contraste que todavía falta, a pesar de que él puede evidenciar a través de las acciones de los tesalonicenses ese amor fraternal entre hermanos. Él está hablando y aplicando con ternura sus palabras para decirle que él está pidiendo, no solo por él, sino también por Silvano y Timoteo. Dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. ¿En qué? En amar a los hermanos, en demostrar ese amor fraternal más y más. Ahora, eso es muy importante que nosotros lo recordemos siempre, porque de la misma manera que el pueblo de Israel y aún los cristianos mucho tiempo atrás tendemos a ser hombres olvidadizos, tendemos a olvidarnos de lo básico que Dios nos da. ¿Recuerdan cuando el Señor dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si realmente nosotros pondríamos en práctica eso en nuestra vida diaria, de verdad sería algo tremendo. Dios podría impactar la vida de muchas personas. Y eso algo que vine a mi mente es lo que hace años me dijo una persona que pasaba por la iglesia. No era creyente y me dijo, ¿realmente ustedes aman al prójimo como ustedes mismos, como dice la Biblia? Y eso es una confrontación para nuestras vidas, ¿verdad? Porque si nosotros llegáramos a ese nivel que el Señor Jesús tenía y tiene, pues impactaríamos corazones, impactaríamos familias, impactaríamos nuestro propio hogar, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está estimulando a la iglesia de Tesalónica a través de las palabras de Pablo. Entonces, él está reconociendo que ningún cristiano pues llega al ideal de la perfección, ¿verdad? Pero está animando a la iglesia a que lo siga haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí entra a entenderse mucho más este pasaje. Dice en el verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí en la iglesia de Tesalónica? Aquí llegamos a una situación donde nos ayuda ver estos versos a ver el contexto en el que se encontraba la iglesia de Tesalónica. Pablo estaba aquí animando a los tesalonicenses a mantenerse tranquilos, pero ¿a qué se refiere con eso de tranquilos? Pues se refiere a que ellos tenían que seguir siendo responsables de poder trabajar, de poder proveer para sus familias. Y de esa manera ellos podían estar tranquilos,
como dice la Biblia, viviendo sosegadamente, ¿verdad? Porque imagínate, si tú no tuvieses trabajo y tienes una familia que mantener y tus hijos te piden un plato de comida, un pan, tú estás en tranquilidad, no, ¿verdad? Estás ansioso, estás preocupado, estás tenso. Pero cuando tú conoces al Señor, sabes que Dios, una de las cosas que Dios ordenó antes de que caigamos en pecado, antes de que el pecado entre en Adán y Eva, Dios ya les había dado el trabajo a Adán, ¿verdad? Dios ya le había dado ese privilegio de trabajar. Él tenía que trabajar. No, no es que el trabajo nació producto del pecado, producto de la desobediencia. No es así. El trabajo es un privilegio que Dios nos da y que se lo dio a Adán desde antes de la caída. Entonces, ¿qué es lo que aquí vemos? Que Pablo estaba animando a los tesalonicenses a mantenerse tranquilos y ocuparse de sus propios asuntos y a seguir realizando trabajo, el trabajo cotidiano. ¿Qué es lo que había pasado? Perdón. La predicación de la segunda venida de Cristo había producido una situación extraña e imprevista en algunos tesalonicenses. No hablo de toda la iglesia, de algunos. Entonces, muchos de estos tesalonicenses habían abandonado. Mira, tomen en cuenta esto. Muchos de los hermanos tesalonicenses habían abandonado sus trabajos habituales y andaban por ahí en grupos, inquietándose a sí mismos e inquietando a otros a que dejen de trabajar. ¿Por qué? Esperando que se produjera ese momento tan glorioso de la segunda venida de Cristo. Es por esa razón que Pablo aquí toma un tiempo para hacerle recordar que esto es importante, que ellos tienen que tener, uno, tranquilidad, uno, que no estén ansiosos en esperar la venida de Cristo, y eso entonces implica abandonarnos, dejar de lado nuestras responsabilidades, porque a las finales ya viene el Señor. ¿Para qué trabajar? Y aunque ustedes no lo crean, y aunque ustedes tal vez se rían en este momento, cuando yo escuché eso y cuando tiempo atrás, cuando tenía pocos meses en la fe, estaba leyendo esto y recuerdo que escuché una prédica, yo también me vino a mi mente eso. Dije, ¿para qué voy a seguir perfeccionándome? ¿Para qué voy a seguir haciendo esto? Y si viene el Señor, entonces créanme que esto no es algo, no es un pensamiento muy alejado de nuestras mentes. Es que nuestra mente tiende muchas veces, y no estoy hablando de todos los cristianos, sino que basada en nuestra inmadurez y en nuestra falta de discernimiento, puede hacer que nosotros pensemos, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué ya continuar haciendo algo si el Señor ya va a venir? Si el Señor ya se va a llevar a su iglesia. Es más, nosotros ahora, así como el pastor habla y como muchos pastores hablan en estos tiempos, estaban viendo ustedes pestes, están ustedes viendo hambres en diferentes lugares, ustedes están viendo terremotos en diferentes lugares, y entonces eso nos lleva a recordar, si has leído Mateo 24, esos principios de dolores, ¿verdad? Esas advertencias que Dios da antes de su llegada. Ahora, eso nos da lugar a decir, entonces ya no hay que trabajar, no, sino todo lo contrario. Con mayor razón es que Dios nos anima a ser diligentes, a seguir esforzándonos. Como alguna vez escuché, debemos trabajar, debemos esforzarnos como si todo dependiera de nosotros, pero también debemos trabajar como si no dependiera nada de nosotros. Parece una contradicción, pero ahí está hablando mucho
de esa soberanía de Dios que tiene que ver con la manera en cómo Dios nos va a bendecir, porque depende de Él todo, nuestra vida, nuestra salud, y también depende de nosotros, nuestro esfuerzo. Si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no nos levantamos temprano para continuar nuestras labores cotidianas, ¿cómo es que Dios va a bendecirnos con un pan en la mesa, verdad? Tenemos que poner nuestras manos activas, tenemos que ser diligentes en poder seguir esforzándonos para cuidar de nuestro hogar, de poder proveer, porque esa es una de las responsabilidades que Dios le da primordialmente al hombre, ¿verdad? Que Él sea el que provea, porque dice que el que no provee es peor que un incrédulo. Entonces, esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Entonces, por eso es que ahora quizás van a entender un poco más por qué es que le estaba diciendo ahora, hermanos, rogamos que abundéis en ello más y más, en ese amor fraternal de poder exhortar a ese hermano que tal vez ya está perdiendo esa diligencia, ese deseo de seguir esforzándose, porque a las finales nadie sabe el día y la hora en que va a venir el Señor, pero lo que sí estamos seguros es que Él vendrá, porque Él lo ha prometido. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Pablo les decía que pasara lo que pasara, tenían que presentar el evangelio a los de fuera de la iglesia mediante ¿qué? Su diligencia y sobre todo ese ejemplo a través de sus propias vidas. Una de las cosas que refiere un comentarista, y cito, dice, el andar vagando por ahí, el permitir que su supuesto cristianismo los convirtiera en ciudadanos inútiles, no era más que desacreditar el cristianismo. Y es cierto, hermanos, si nosotros no tenemos un trabajo, pero nos quedamos ahí esperando a que nos llegue el trabajo, pues estamos desvirtuando el evangelio, estamos pisoteándolo, estamos tomando en poco su palabra, porque estamos pensando que nosotros no tenemos nada que hacer y tenemos esperar sentados a que llegue el trabajo. Ahora, por esa razón es que Pablo toca aquí una verdad tremenda. Nosotros debemos recordar que al árbol se le conoce por sus frutos, y una verdadera religión, si queremos circunscribirlo a esto nada más, una verdadera religión, ¿cómo se conoce? Por la clase de personas que produce la misma. La única manera de demostrar nuestro cristianismo o demostrar que el cristianismo es la mejor fe de todas es mostrando que nuestro cristianismo nos hace mejores trabajadores, nos hace amigos más leales, nos hace hombres y mujeres más amables. Entonces estaremos dando testimonio de un verdadero evangelio. El mundo exterior puede que no venga nunca a la iglesia a escuchar un sermón, pero no puede por menos de vernos todos los días fuera de la iglesia, y nuestras vidas son los sermones que han de ser el motivo para ganarlos para Cristo. Es por esa razón, hermanos, si tal vez tú te encuentras sin trabajo, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Que oremos, ¿verdad? La Biblia dice, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, basta cada día su propio mal. Pero ¿qué dice? Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, que la prioridad de tu corazón y el mío
es que nosotros debemos enfocarnos en Dios, debemos buscar al autor, al dueño del universo, a aquel que puede proveer para nuestras necesidades. ¿Cómo? Brindándonos un trabajo, ayudándonos a aprender algunas habilidades para poder ponerlas en práctica y producto de ello recibir la retribución de ese trabajo. Entonces no es estar de manos cruzadas, no es estar esperando solamente la ayuda. Y ojo, Dios nos anima entre hermanos a ayudarnos, pero una cosa es ayudar a aquel que está en una necesidad a pesar de que se esfuerza, pero Dios no nos dice y no nos obliga que nosotros ayudemos a aquellos que no se esfuerzan. Ojo, eso es algo muy importante. Dios está dispuesto a ayudar a aquel que se sigue esforzando, que a pesar de que va y busca y toca puertas porque quiere un trabajo, él está, Dios bendiciéndole con el favor, con ese amor fraternal que Dios nos ha dado para desarrollarlo. Entonces, el Señor no quiere que estemos de brazos cruzados o no quiere que estemos solamente dependiendo como los hermanos tal vez tienen trabajo, entonces voy a esperar que ellos, Dios los toque, Dios toque su corazón, porque eso es de alguna manera mal acostumbrarse. Dios aquí nos enseña que sí debemos ayudar, debemos demostrar el amor a los hermanos como lo hacían los tesalonicenses, ¿no? Ayudándoles con algunas cosas materiales, pero seguro brindándoles algún servicio a los hermanos, ¿verdad? No siempre vas a dar el pescado, porque muchas veces en el mundo, ¿qué sucede? Se acostumbran las personas, pero cuando esa persona, tú sabes que quizás es un albañil, tú agarras y lo contratas. ¿Qué estás haciendo? Tú estás dándoles oportunidad de ese trabajo al hermano. ¿Y qué va a hacer? Producto de ese trabajo que él está dándonos, tú vas a retribuirle con un pago. Entonces, de esa manera nosotros vamos a seguir bendiciendo a la familia de la fe. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice también en ese mismo libro que más adelante vamos a tocar? Habla acerca de cómo debemos actuar frente a hermanos que viven desordenadamente. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, y eso va a ser motivo también para estudiarlo más adelante, solamente lo voy a citar de manera rápida. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, ese hombre cuando dice desordenadamente, es porque simplemente no tenía las prioridades en su mente adecuadas. Entonces no ponía al trabajo como esa prioridad que Dios quiere que tengamos para que Dios nos pueda proveer. No digo que pongamos en primer lugar al trabajo, sino que pongamos en primer lugar al Dios que nos va a ayudar a tener las prioridades claras. Ahora dice, para que se entienda mejor, el verso 10 de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Verdad? Esto es bastante claro. Si alguno no quiere trabajar, entonces, ¿cómo puede estar pidiendo ayuda o comida si no quiere hacer absolutamente nada? Por eso dice que cualquiera que viva desordenadamente, que se aparte de ese, ya que llamándose hermano vive desordenadamente, no tiene ninguna justificación de demostrar que es cristiano con esa actitud. Entonces aquí Pablo está hablando muy claramente y dice
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Algunos habían abandonado sus negocios, sus trabajos, y qué más, y no solo eso, sino que también estaban influenciando a otros. Eso traía en realidad, provocaba como una cadena de pecado en otros, hacía que otros también imiten lo mismo, que estén tan ansiosos de esperar la segunda venida del Señor y ya simplemente se abandonaban, dejaban de lado sus responsabilidades. Razón por la cual Pablo está enseñando claramente y está advirtiendo. Y dice aquí, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Ve? Entonces, si nosotros nos conducimos ordenadamente, honradamente, pues simplemente no vamos a tener necesidad de nada. Porque el Señor, ¿qué dice? El Señor es nuestro proveedor. El Señor suple nuestras necesidades. Si no, entonces, ¿de qué Dios estaríamos hablando, verdad? Dios es todopoderoso. Dios es nuestro proveedor. Dios nunca nos hace faltar nada. Dice la palabra del Señor, ves las aves de los cielos que no siembran ni ciegan y su Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso vosotros no valéis mucho más que ellas? Dios está diciendo, si Dios bendice a las aves, ¿por qué? Las aves están ahí en un solo lugar, en un árbol, esperando que le caigan las semillas de maíz. No, van en busca del alimento, ¿verdad? Se van a las chacras, se van y aunque picoteen las chacras, los maíces, los maizales, pero Dios está proveyéndoles para su necesidad de sobrevivir. De la misma manera, si el hombre se pone manos a la obra, Dios siempre lo va a bendecir con un trabajo. Dios nunca abandona a sus hijos. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, decía el rey David. Y eso es algo hermoso que debemos tomar en cuenta. Finalmente, dice en Efesios capítulo 4, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ves aquí? Aquí está hablando de esa vida vieja que alguien tenía, un hombre que antes vivía robando, que antes hacía lo malo. Ahora, ¿qué dice? El que hurtaba no hurte más. Está dando un mandato claro Dios a través de Pablo y dice, si no trabaje, si antes tú vivías hurtando y hurtando simplemente para ti, para satisfacer tus necesidades egoístas, ahora dice, ahora si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, pero trabaje, mira, ojo, hay algo muy importante aquí, ahí dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, que antes de incrédulo veía solamente para tus necesidades, quizás justificadas de hambre y qué sé yo, pero egoístas, porque eran solamente para ti. Ahora tú tienes que trabajar no solo para tus necesidades, sino también para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Y entonces, ahí cómo estás haciendo, estás demostrando ese amor fraternal. Ya no estás preocupado solamente en tu bienestar, sino en el bienestar del otro, para compartir con los que tienen necesidad. ¿Ves que esto es una enseñanza bíblica que Dios quiere que nosotros como cristianos lo tengamos muy presente todos los días de nuestra vida? Entonces, ¿qué podemos aprender? Que ese amor fraternal se tiene que desarrollar. Quizás ahora estás tú conectado y no conoces todavía de Cristo. Déjame decirte que ese amor fraternal se va a ir demostrando cuando tú permitas que el Espíritu Santo te quebrante, te haga ver primero tu condición de pecador. Déjame decirte que si tú te arrepientes, el Señor te dará una nueva vida. Por eso dice
que es necesario que nosotros nos arrepintamos. Y si no nos arrepentimos, dice, igual pereceremos. Es el infierno el que nosotros merecemos. Todos nosotros, aún los que ahora estamos conectados, creyentes, antes de conocer a Cristo, nosotros estamos condenados al infierno. Nuestra vida era una vida egoísta, centrada solamente en nuestras propias necesidades. Y es más, ni siquiera necesidades, también cosas superficiales. Pero ahora Dios quiere que nuestra mente esté enfocada en nuestros hermanos también, en ver la necesidad no solo nuestra, sino la de otros, porque de esa manera estamos demostrando el amor al prójimo, ese amor que Dios dice que debemos amarnos, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. De esa manera tú estás demostrando que tú eres un hombre regenerado por la sangre del Señor Jesús, que Dios quiere transformar nuestras vidas de la misma manera como los hombres que aquí dice en Efesios, si alguien antes hurtaba porque era ladrón, ahora ya no lo es, ya no lo debe ser, porque si no está haciendo, está manchando el evangelio con una vida falsa, ¿verdad? De apariencia. Pero aquel que ha nacido de nuevo tiene la mente de Cristo, dice el Señor. Entonces, de la misma manera nosotros debemos estar, uno, tranquilos, confiados en que el Señor vendrá, pero no por eso ya olvidarnos de ser diligentes, de ser proveedores para nuestro hogar, de ayudar a nuestros hermanos, y es más, también, no solo a nuestros hermanos, también a los de afuera, porque de esa manera el testimonio del evangelio va a ser honrado. Así que, hermanos, así Dios nos va a bendecir, y como sabemos, no tendremos necesidad de nada, porque Dios ha prometido bendecir al justo siempre.